Bienvenidos estimados estudiantes a su guía de aprendizaje Ruta del Lenguaje, guía de trabajo basado en el modelo pedagógico Aprendizaje Activo. Aquí te indicaremos el camino que debes seguir esta semana para que sepas lo más importante del tema número 1, literatura colonial en Latinoamérica. Para que tengas éxito en tu viaje, debes tener en cuenta cómo vas a trabajar. Para alcanzar la meta o tu objetivo de esta semana, debes reconocer las características principales de la literatura de la colonia en algunos textos seleccionados de la época. Para ello recuerda cuánto va a durar tu viaje. Primero, cuando te prepares para tu viaje, es decir, antes de la clase virtual, debes dedicarle un espacio de 2 horas. En la segunda parte de tu viaje, es decir, mientras viajes durante la clase virtual, le dedicarás 2 horas. Y en la última parte de tu viaje, cuando llegues a tu destino, es decir, después de la clase virtual, también le debes dedicar 2 horas. Si sigues esta ruta, de seguro alcanzarás el objetivo que tenemos planeado para esta semana. Ahora bien, vas a trabajar con las siguientes preguntas generadoras. Primero, si hubieras sido un nativo americano, ¿estuvieras de acuerdo con la llegada de los españoles a América? Segundo, ¿puede tener alguien características barrocas sin saberlo? Tercero, ¿la gente que vivió en la época del barroco tenía pensamiento y sentimientos parecidos a los tuyos? Explica tu respuesta. Tarea de aprendizaje. En esta oportunidad vas a trabajar con el siguiente proyecto. Vas a crear un poema de temática libre, pero que tenga características propias del estilo de la colonia. Luego, analizarás los poemas de tus compañeros y comentarás si tienen o no las características de la literatura colonial. ¿Sabías que la televisión colombiana hizo una serie titulada A la luz de la oscuridad, la cual trataba la vida de Francisca Josefa del Castillo? Muestra cómo a los 18 años, luego de enfrentar la oposición familiar, ingresó al convento de Santa Clara la Real en Tunja. Luego aprende el latín y obviamente lee la Biblia, algo que era muy inusual en las mujeres de aquella época porque se les negaban muchos derechos. ¿Qué trabajo van a realizar ustedes? Vamos a analizar el antes, el durante y el después, es decir, antes de la clase virtual, durante la clase virtual y después de la clase virtual. Para que usted pueda desarrollar la temática de la literatura de la colonia, le toca inscribirse al curso Literatura de la Colonia. Entonces aquí está el código de la clase, lo coloca y entra en ella. Después que entre en ella, se ubica en trabajo en clase. Ahí va a encontrar los 3 momentos. El primero, prepárate para tu viaje antes de la clase virtual. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Primero se les indica que deben ver este video, Guía Ruta del Lenguaje. Después vamos a analizar el contexto histórico, vamos a analizar la teoría literaria, donde vamos a ver el barroco y sus autores, Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa del Castillo y Hernando Domínguez Camargo. Asimismo, deben analizar el poema Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. Importante para la clase virtual. Ahora, mientras viajes durante la clase virtual, ¿qué vamos a hacer en ella? Ya que ustedes han visto los videos y leído los documentos que se colocó antes de la clase virtual, entonces podemos realizar las siguientes actividades. Vamos a socializar las preguntas generadoras. Después vamos a contestar las siguientes preguntas.
¿De qué manera influyó en la forma de pensar y en los sentimientos de la gente de la colonia los siguientes aspectos? El descubrimiento de América, el barroco y la religión. ¿En qué se parecen y diferencian Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa del Castillo y Hernando Domínguez Camargo? Y vamos a analizar el poema Hombres necios que acusáis, de Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Después vamos a nuestro tercer destino. Cuando ya realicemos esta actividad, vamos a nuestro tercer destino, que es después de la clase. ¿Qué tienen que hacer después de la clase? Dice, teniendo en cuenta el estilo barroco y las temáticas utilizadas por los poetas de la colonia, vas a crear un poema mínimo de 5 estrofas. En dicho poema vas a señalar qué característica utilizaste en tu poema. Y esa producción la van a entregar en un documento Word, donde dice ver tareas, ustedes pues la suben precisamente aquí en Classroom para que yo los pueda calificar. Bueno, esas son las 3 etapas que debemos analizar. Esta guía audiovisual ha sido una adaptación del formato de guía para aula invertida del programa de formación docente sobre el modelo pedagógico Aprendizaje Activo mediado por TIP, Asómate 2021. Adaptación: Hernán Rocha.